Open in progress. Muy buenas tardes, felices de tenerlos en este webinar de MSO de la EFA, el facilitador de la era digital. Vamos a tener un encuentro muy enriquecedor, esperamos que efectivamente se comparta la experiencia que todos tenemos aquí y le anime a alcanzar sus propósitos y sus desafíos como facilitador, tanto como orador, profesor, estratega, líder, que lo podamos implementar aquí de manera efectiva. Este webinar tiene muchas atracciones interesantes hoy. Vamos a tener un regalo y me anticipo con aquello al final. Y además tenemos 4 queridos invitados. Voy a compartir un PowerPoint para poderlo presentar de una manera clara y voy a pedirle a Connie que bajemos un poco la música y me permita hacer la facilitación. Ok, estamos hoy en día presentando el tema de formación de formadores virtuales. Tengo una resonancia en el sonido, algo me corregirán por ahí para poderlo mejorar. Muy bien, esta es nuestra presentación. Les doy de nuevo la bienvenida para que nos sintamos aquí muy en confianza con la EFA. La EFA es la Escuela para Formadores de Adultos que está apoyado por la consultora MSO. Viene desarrollando desde hace 4 años un modelo y un enfoque muy dinámico que además, gracias a la pandemia, hemos podido migrar también y desarrollarlo de manera virtual. Esta condición a la vez nos ha permitido abrir las fronteras y llegar a un número mucho mayor de participantes en la formación de facilitadores. Soy el moderador y tengo 4 invitados, como les anuncié, que los quiero presentar. Alexander Fogel, Pamela Fierro, Alejandra Palleras y Rodrigo Ramos en su orden. Ellos nos van a estar acompañando, les voy a hacer algunas preguntas y ellos tienen experiencia directa con la EFA y por tanto vamos a hacer un conversatorio muy rico, más que una exposición fría con PowerPoint. Ahorita vamos a eliminar el PowerPoint, por cierto, en donde ustedes vayan a tener la posibilidad de escucharlo. Algunas personas podrán preguntar e interactuar con ellas a través del chat que presenta la plataforma Zoom. Sin embargo, las respuestas las vamos a dejar para el final como bloque de cierre, donde, reitero, entregaremos un regalo. Y como el regalo es sorpresa, no les puedo anunciar nada más que es un regalo. Muy bien. Para iniciar, voy a hacer una apertura con una pregunta resonante que desafíe. Decía que les iba a hacer la pregunta, pero antes quiero presentarles como el menú que me parece también clave para el cerebro. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a tener primero algo de lo que yo voy a hablar de la EFA como tal, en términos muy generales. Después vamos a tener a los 4 invitados, quienes nos van a entregar sus testimonios. Y por último, vamos a tener este regalo. Este tiempo nos va a tomar aproximadamente 40 minutos, 45 minutos, por ahí nos vamos a acercar en el tiempo. De manera que aprovechenlo, disfrútenlo, acomódense, preparen sus preguntas, inquietudes, comentarios y al final vamos a tener el espacio, como les decía, para resolver las inquietudes. La pregunta con la que quiero iniciar realmente a ustedes, para todos los que estamos conectados con este mundo de la facilitación, es esta. ¿Vale la pena seguir aprendiendo de forma empírica? Muchos de nosotros, yo particularmente, me hice en Colombia una formación que fue mirando, conociendo, probando, equivocándome, ensayando, bueno, y además muchas veces también reconozco metiendo la pata. Y me habría gustado muchísimo el haber tenido o contado con una, diría, oferta de valor para hacerme facilitador, pero esto venía como con la inspiración, como si fuera algo del talento individual que algunos tienen. Hoy en día sabemos que la facilitación es un proceso cognitivo y es un proceso que se puede enseñar y que se enseña adecuadamente bien. Cuando ustedes ven, por ejemplo, conferencias de TED, a muchos nos pasa cuando decimos, qué maravilla poder hablar de esa forma. Es cierto, detrás de aquello hay toda una técnica y hay una preparación. No es espontáneo que a la persona se le ocurrió o que ese día estaba más iluminado. Entonces, nosotros, después de haber vivido, transitado por este camino por más de 22 años en Chile, tuvimos siempre la necesidad de
apelar, contar, buscar a alguien que nos enseñara y decidimos, después de entregarlo a muchos de nuestros clientes, presentarlo al mercado en donde hemos venido llenando vacíos que se requerían para poder profesionalizar aquello que parecía más de inspiración personal. Y se creó la Escuela para Formadores de Adultos, EFA, que se conoce, que tiene hoy en día, también lo mencioné, alcance latinoamericano. Y es lo que vamos a hablar brevemente. Yo voy a tocar 4 ítems en general y después voy a dar el paso a nuestros invitados, a Alexander, a Pamela Fierro, a Alejandra Palleras y a Rodrigo Ramos, que nos cuenten esta experiencia que tuvieron de acercamiento a la EFA, bien sea participando directamente como alumnos o desarrollando el proceso de lo que fue la EFA, ustedes se puedan formar una mejor idea de esta invitación que les estamos haciendo para ser formadores profesionales. Y los 4 puntos que quiero tocar son muy simples y muy interesantes. El primero tiene que ver con lo que todos hemos vivido, que es el entorno desafiante para la formación, sobre todo hoy en día con la pandemia. Algunos lo llaman post-pandemia. Yo considero que estamos todavía en un proceso de salida. Sin embargo, el tema virtual, frase chilena, llegó para quedarse. Antes, hace 2 años, muchos de nosotros no teníamos grandes habilidades para desarrollar este manejo virtual de tal forma que nos sintiéramos cercanos, espontáneos, seguros, ordenados. Bueno, pero la práctica hace al maestro y hoy en día tenemos la posibilidad no solamente de hacerlo, sino de enseñarlo. El entorno desafiante nos llevó a tener que abandonar estas bases que teníamos solamente presenciales e incorporarlas de una manera mucho más integrada, potente y andragógica. Y andragógica lo digo porque tiene que ver con el enfoque para formadores que enseñan a adultos que trabajan. Y el adulto que trabaja cuando se expone a la formación dentro de las varias cosas que tiene, básicamente busca o apela a 2 variables. Una, que esto realmente sea útil con lo que yo estoy haciendo. Y 2, que lo pueda aplicar de manera inmediata. A diferencia de la pedagogía, que es fundamental en la educación. Sin embargo, muchas veces no entendemos en la pedagogía cuál es la pertinencia de esto que me está enseñando y la eventualidad de aplicarlo se aleja bastante en el tiempo. La andragogía ayuda a que las personas encuentren respuestas a sus necesidades reales y actuales y además las puedan poner allí. Entonces el entorno nos desafía para ser capaces de tocar, de llegar, de conectarnos a través de una pantalla. Y esto para muchos, cuando vemos estas exposiciones, lo vemos básicamente como muy simple o fácil, pero hacerlo requiere ciertos manejos, ciertas técnicas, ciertas estructuras, que es parte de lo que entregamos en la EFA. Ese es el primer enfoque de esta breve introducción que yo estoy haciendo de los 4 que quiero presentar. El otro elemento que me parece importante es que en la EFA las personas descubren y potencian, es descubrir y potenciar el estilo personal. Cada uno tiene su propio timbre de voz, cada uno tiene su forma particular y encantadora de enseñar. Y a veces no las descubrimos, inclusive terminamos remedando o imitando el estilo del otro. En la EFA, con las prácticas, con las experiencias, con las dinámicas, con las interacciones, logramos que cada persona descubra y potencie aquello que ese fuego interno que tenemos, que traemos, y que lo podamos comunicar de tal manera que la persona que nos está escuchando encuentre que es genuino el mensaje, le creo. Como por ejemplo, voy a hacer una analogía, cuando yo voy a un concierto y noto que el cantante cante como quiera, yo creo que la persona efectivamente está apasionada, sintiendo aquello que está interpretando. Creo en él. La persona se muestra espontánea, descubre frente al auditorio su propio potencial y entrega su pasión. Esto la EFA lo logra, entrega herramientas, muchas de ellas ustedes las van a escuchar con los testimonios que vamos a encontrar a continuación. El otro elemento que es muy importante hoy en día en la EFA es la mirada global virtual. Y dije virtual que tiene que ver con comprender que nosotros hoy en día trabajamos a grandes distancias de manera tal que podemos llegar a una audiencia mayor. Y entonces aquí implica manejar no solamente aspectos del conocimiento, sino la multiculturalidad. ¿A qué países llego?
¿A qué cultura llego? ¿Cómo se interpreta lo que yo digo por parte de aquellos que están en otras regiones? No es lo mismo hablar para chilenos que hablar para argentinos y chilenos, para hablar para colombianos en mi país o para personas de habla hispana. Inclusive, ¿cómo me comunico en otro idioma ahora que la tecnología me lo permite? Dije virtual, que además tiene que ver con presencialidad. La presencialidad, que muchos asociábamos a la presencialidad física, hoy en día también existe la presencialidad virtual. Esto que estoy haciendo ahora en este momento, para los que estamos presentes aquí, es una presencia mía virtual. Lo que no es presencia es lo que es asincrónico. Entonces tengo presencia física y presencia sincrónica. Y también debo aprender en esta mirada global a desarrollar materiales, contenidos, comunicación adecuada para mis grupos, por ejemplo, en una empresa comerciales, para liderar un equipo determinado, dejando podcast, dejando grabaciones, dejando videos que permitan que las personas que van entrando o tomando algunas posiciones dentro de la organización se puedan ir actualizando o nivelando sin que necesariamente yo tenga que estar allá. Por tanto, la EFA nos entrega esta mirada también para desarrollar competencias globales, para hacer desarrollo virtual, distancia, presencial o asincrónica. Y el último punto de los muchos que hay, y van a sorprenderse a continuación, quise dejar la propuesta de valor del facilitador. Hoy en día se considera que muchos de nosotros hemos descubierto, dada la condición de pandemia que nos llevó a tener que exponernos frente a las cámaras, que yo tengo un gran potencial, no me sabía tan capaz. Y ahora veo que inclusive para muchos es una propuesta de valor todo aquel bagaje que yo tengo, ponerlo al servicio dentro de la organización, para aquellas empresas que yo trabajo, o para dedicarme inclusive como profesional a caminar en este nuevo sendero que definitivamente cuando se hace profesional de manera ética, ordenada, disciplinada, estructurada y apasionada, podemos vivir de esto. Podemos realmente hacer una carrera, volver de esto una profesión. Y esto es algo también muy estimulante en épocas de cambios sociales, cambios económicos, la pandemia conllevó aquello, y por tanto para muchos dicen, ok, desarrollo una nueva posibilidad y empiezo a abrir mi abanico de contactos para ver en dónde abrimos. Y yo diría algo de lo social en esto. Cuando yo descubro mi propuesta de valor, no solamente me estoy beneficiando yo solo, además estoy beneficiando a muchos otros que requieren escuchar su voz, su palabra, su idea, para que logremos dejar un mundo mejor del que encontramos. 4 elementos claves de la EFA que nos entregan, que se vivencian y que efectivamente se nos quedan a nosotros cuando lo hacemos. Somos profesionales serios y apasionados, serios no aburridos, serios es que nos la jugamos por lo que estamos haciendo. Ahora vamos a escuchar, como segunda parte de este webinar, a los 4 invitados. Nuestros 4 invitados les voy a desafiar, voy a pedir que Alex se inicie, después voy a pedir que sea Pamela Fierro, después voy a pedir que sea Alejandra Palleras, y por último voy a decir, no menos importante, a Rodrigo Ramos, quienes van a contestarnos desde su mirada particular, como lo anuncié, estas 3 preguntas. Una pregunta dice, ¿qué necesidad tuvieron cuando se acercaron a la EFA, a la Escuela para Formadores de Adultos? ¿Qué les ayudó en la vivencia o en la cercanía o en la construcción de la EFA? ¿Qué pasó con ellos? Y lo otro, ¿cuáles son sus desafíos actuales después de haber transitado y tenido esta experiencia frente a un mundo que se nos plantea desafiante, atractivo, estimulante y en el cual tenemos hoy en día grandes oportunidades? Dejo de compartir. Después de aquellas intervenciones, vamos a hablar del regalo y con eso damos la estructura completa de lo que sería este webinar. Dejando de compartir, por tanto, quiero invitar con estas 3 preguntas a Alexander Fogel. Alexander, buenas tardes. ¿Cómo estás ante esa pregunta, ante esas preguntas desafiantes? ¿Qué nos puedes contar? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alexander Fogel. Feliz de tenerlos acá. Buenas preguntas. Ahí estaba tomando algunas notas mientras te escuchaba.
Y mi respuesta va a ser un poquito probablemente distinto al de los otros tres invitados, porque yo tuve el privilegio de poder participar en la fundación, en el diseño y en la creación de la EFA. Entonces, les voy a contar un poquito de la historia, incluso antes de que tuviéramos esta propuesta, de que existiera la Escuela de Formadores de Adultos. ¿Cuál fue mi necesidad? Yo tengo mi historia de consultor, que en un momento dado me di cuenta que quería desarrollar el lado del acompañamiento o de las intervenciones con seres humanos, con personas, y me preparé como coach de vida primero, coach ontológico de vida, y luego de organizacional. Y quise dedicarme a 100% al mundo del acompañamiento. Rápidamente me di cuenta que necesitaba diversificar mi oferta, tener los huevos en varias canastas, y me hice profesor de universitario, y me di cuenta que el mundo de la facilitación, de la relatoría, de la oratoria, era otra línea de negocio que podía darme sostenibilidad, estabilidad profesional. Y empecé a desarrollarlo en forma, lógicamente, en un comienzo autónoma, de autodidacta. Y en esas vueltas de la vida me encontré con Jorge Alberto, me tocó facilitar un taller de Ikigai, y entablamos una conversación que finalmente se transforma en una invitación de Jorge Alberto. Y yo viví mi proceso de formación de la forma más, de una forma muy potente, pero muy desarticulada. Tuvimos que crear un sistema con Jorge Alberto donde yo lo invitaba a que me fuera a ver, o sea, tenía que tener un taller de verdad, él me fuera a ver, me diera feedback después del taller, yo para la siguiente vez intentara incorporar esto que me decía, después él me invitaba a ver un taller de él, yo aprender de cómo él estaba facilitando, él después se juntaba conmigo y le preguntaba, ¿y por qué hiciste esto aquí? ¿Y por qué esta actividad? Y tratar de darle un sentido a este proceso. Finalmente pasamos una etapa de co-facilitar y aprender en el proceso, y luego de unos buenos 6 meses que eran muy separados en el tiempo, porque teníamos que tener trabajo para poder ponernos en práctica, empecé a desarrollar mi estilo, mi enfoque, el dominio de mi facilitación, y llega un minuto en que Jorge Alberto dice, vamos, lánzate solo, te valido como un facilitador, terminó el proceso, lánzate. Y la verdad es que en retrospectiva, si bien agradezco mucho la oportunidad, siento que fue muy extenuante, muy difícil, no había una estructura dada. Tuve que aprender con mucho fracaso, y estos errores sucedían con clientes, y no es buena idea hacer eso. Y nos tomó mucho tiempo. Así que a los meses después aparece esta necesidad, o esta idea, esta propuesta de proponer una estructura para acompañar a aquellos profesionales que quisieran desarrollar esta profesión de la formación de adultos, la oratoria, las capacitaciones, la facilitación. Y a partir de esa experiencia pudimos ponerla al servicio de los que fueron la primera generación de la EFA. Otra cosa que me hizo mucha falta en ese proceso fue una comunidad de aprendiz donde pudimos acompañarnos y enriquecer ese proceso de aprendizaje. Estuve muy solo. Así que eso fue una de las primeras cosas que creamos. Trabajo en grupo, con un mentor, con un facilitador guía. Y creo que realmente es una propuesta, una oferta de profesionalización de este oficio que crea las bases de una profesión sostenible profesionalmente, económicamente en el tiempo. Eso. Y con respecto a los desafíos en que estoy hoy en día como facilitador, me encanta lo que hacemos en la EFA, y particularmente lo que estoy yo ahora es
como líder de facilitadores. Estamos en un proyecto bastante grande, tengo un equipo, soy líder de un equipo de 10 facilitadores en un ecosistema de intervención a una gran empresa, donde tenemos facilitación, tenemos asistencias, tenemos contenidos asincrónicos, tenemos un juego, tenemos manuales. Entonces, este desafío de la facilitación va escalando hasta que podamos integrar muchas disciplinas de intervención, el coaching, por ejemplo. Eso, Jorge Alberto, esa es mi Alexander, historia. gracias. Básicamente, autodidacta, nos conocimos en el Ikigai, un aprendizaje a veces forzoso, difícil, pudiste cofacilitar conmigo y 6 meses definiendo estilo y enfoque. Hoy en día estás al frente de un equipo de 10 facilitadores manejando un proyecto muy interesante y contándonos que efectivamente esta experiencia, la co-creación de la EFA y además la experiencia del desarrollo de programas, te ha permitido hoy en día tener una mirada como para asegurar que esto es una profesión que es muy interesante y que es rentable. Fantástico, Alexander, buenísimo. Quedamos con lo del Ikigai, nos quedó con gusto a poco. Después, en otro webinar, te invitamos a que nos cuente más del Ikigai. ¿Qué es esto del Ikigai? Les dejamos la inquietud. Quiero dar la palabra, gracias Alex, quiero dar la palabra a Pamela Fierro. Pamela Lisset, muy buenas tardes. De nuevo las preguntas, ¿qué necesidades tuviste cuando te acercas a la EFA? ¿Qué te ayudó esta construcción también de la experiencia evaluativa, formativa y de estructuración? ¿Y cuáles son tus desafíos actuales? Pame. Sí, muchas gracias Jorge Alberto y muchas gracias a las 27 personas que están conectadas acá, porque creo que hay un genuino interés en algo que a mí al menos me moviliza y que me llevó a ser facilitadora, que es el que otros aprendan y el que podamos aprender en conjunto. Yo soy Pamela Fierro, yo soy psicóloga educacional de formación, pero durante mucho tiempo estuve haciendo talleres, capacitaciones y mentorías a espacios educativos donde principalmente no lograba conectar con la audiencia. Ese era mi gran problema. Y ahí, bueno, entré a trabajar a MCO y ahí descubrí que las cosas que en realidad me ocurrían era que le tenía mucho miedo a no saber la respuesta que la audiencia me pedía. A estar siempre tratando de controlar todo, en eso hablaba mucho más rápido, interrumpía generalmente a las personas, me colocaba muy nerviosa ante la facilitación, y al estar tan preocupada de que el proceso saliera bien, dejaba de conectar con la otra persona. Esto me pasó en lo presencial y después se acentuó mucho más en el espacio virtual. Y ahí empecé a descubrir que uno de mis grandes desafíos y en donde yo quería formarme eran cómo sostenía espacios de reflexiones, espacios donde muchos se liberaban, otros se daban cuenta de cosas al escuchar a sus pares, y en ese proceso también empecé a diferenciar el rol entre ser oradora, solamente transmitir una idea, a ser una facilitadora de aprendizaje. Al poder facilitar conceptos, que las personas pudieran co-construir espacios de reflexiones. Y ese proceso también fue un proceso doloroso para mí, y lo digo en el mejor de los tonos, porque implica que nosotros dejamos de ser protagonistas y pasan otras personas a ser protagonistas. Y esas personas son nuestra audiencia. El cómo cuidamos a las personas con las que estamos facilitando, cómo las escuchamos, cómo vamos uniendo conversaciones, creo que fue un mundo, una necesidad que no había contemplado, y que al entrar a la EFA me dio esa perspectiva. ¿Y cómo entré yo a la EFA? Que ese también es algo distinto a cómo lo vivió Alex. A mí me tocó encontrarme a la EFA en el proceso de pandemia. Cómo montábamos la mega estructura que contaba Alex, que les costó 6 meses en un tiempo récord, donde todas las empresas, todas las consultoras, todas las organizaciones se estaban reformulando, cómo nos subíamos nosotros a ese carro. Y ahí me di cuenta de que lo que hizo la pandemia fue cambiarnos el escenario. La tecnología lo que hace es entregarnos todas las respuestas.
Internet nos entrega absolutamente todo lo que quisiéramos conocer. El gran desafío de la facilitación fue entonces el poder entregar preguntas para que las personas pudiésemos masticar la cantidad de información que había dentro de Internet. Y desde ahí yo empecé a formular junto con Jorge Alberto el formación de formadores virtuales, cómo ayudábamos a cientos de facilitadores para poder sumarse a esta era digital. Y me encontré con mi colega y muy querido Alex, quien también me ayudó como una mentoría más personalizada, en donde me dijo, a ver Pamela, stop, ¿cuál es el estilo de facilitación que tú quieres implementar en la EFA? ¿Quién quieres ser tú en la EFA? Y ahí me di cuenta que, por ejemplo, cosas como mi carisma, mi formación profesional como psicóloga, el manejo de algunos temas metodológicos, por ejemplo, podían ser un fuerte al momento de yo enfrentarme a estos espacios. Y también me fui preguntando qué cosas entonces tenía que incorporar. Y ahí me di cuenta que el manejo de equipos difíciles o de equipos que eran complejos en su funcionamiento era parte de los desafíos que yo quería desarrollar, la baja tolerancia a la frustración que tienen muchos de nuestros equipos o nuestras audiencias, y por sobre todo el poder manejar el tiempo, que hoy en día es oro y de la cual nosotros contamos muy poco. Pasamos de facilitaciones de 6 horas a facilitaciones de 45 minutos, 1 hora, 1 hora y media, o sea, como pidiendo por favor un poquito más de tiempo. Y ante eso empecé a incorporar ciertas técnicas que no conocía, en particular como fue la correcta utilización de ejemplos, el storytelling, la gamificación, que yo tampoco la conocía a cabalidad, pero sobre todo el poder conocer un rol más de consultor y no tan solo de ir a cumplir la hora en la cual me solicitaban, y ahí pude conocer las características de la audiencia, cómo podía conocer sus códigos, su cultura, y solamente para cerrar, este fue un proceso largo, fue un proceso en donde me di cuenta que era lo que yo necesitaba y cambió el escenario y tuve que subirme a ese escenario con todas mis dudas, y ante eso me di cuenta de dos cosas y quiero que se queden con esto. Yo creo que la era digital nos entrega dos desafíos súper lindos y súper relevantes. Uno es que necesitamos a otros para aprender. Necesitamos a otras personas, nosotros como facilitadores y también nuestra audiencia. Y lo segundo es que el manejo técnico no lo es todo. Necesitamos entrar a un proceso mucho más humano, a un proceso que valide las emociones, que las sepa manejar, que sepa darle un lugar a lo físico, y que también dé un espacio al poder darnos cuenta y al poder resignificar el error, como un espacio también de aprendizaje en donde todos podemos tener objetivos y podemos también equivocarnos en el proceso. Eso, Oye, Jorge Alberto. Pame, tu desafío actual, algo que te esté desafiando Mi para desafío, mejorar, para crecer. sí, yo creo que mi gran desafío actual es cómo la vorágine de lo virtual viene a desafiar ahora lo presencial. El exceso de estímulos que entrega la virtualización de la facilitación, ¿cómo lo vamos a suplir cuando tengamos que hacer espacios híbridos, por ejemplo? En donde lo presencial no quede cojo y solamente para comentarlo, pero ya está pasando en la educación superior, por ejemplo, que muchos estudiantes dicen, bueno, las clases son lo mismo que estar en el computador. Entonces, ¿para qué voy a la sede si puedo estar en mi casa? Y ese yo creo que es el gran desafío que al menos yo me lo planteo y me lo pregunto. ¿Qué innovación vamos a hacer en esta nueva etapa híbrida, en donde podamos sacar lo mejor de lo virtual y lo mejor de lo presencial para poder entregárselo a nuestra audiencia? Excelente, Pamela. De oradora a facilitadora, acompañar hoy en día como rol fundamental y dejar de ser protagonista, cuidar al otro, escucharlo, y fuiste mentora en la EFA para entregar estructuras y entregando preguntas adicionales. Nos diste un tips de cómo aprovechar más el tiempo y nada más lo refuerzo diciendo que lo que antes era presencial o lo que hoy es presencial de 8 horas equivale a 15 minutos virtual. Y por último, el manejo de equipos difíciles fue para ti tu gran desafío, incorporando también el tema emocional. Pame, muchas gracias. Excelente, me encanta tenerte aquí. Y voy a invitar ahora a una querida amiga, colega,
Alejandra Valleras. Ale, gracias, bienvenida por estar acá. Las 3 preguntas: ¿qué necesidad tuviste? ¿Qué te ayudó estando en la EFA? ¿Y cuáles son tus desafíos actuales? Ok, gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Hola. Jorge Alberto. Saludar a amigos que estaba mirando, están presentes, Igor, Roberto, la Andrea, Gustavo. Gracias por acompañarnos. Y bueno, voy a ocupar algo que ustedes me enseñaron también, que es construir este relato. Voy a incorporar las preguntas que tú me estás haciendo, Jorge Alberto, contándote la historia, ¿dónde empieza esto? Yo soy psicopedagoga, vengo del mundo de la educación hace muchos años y me formé como coach ontológica hace más todavía, ¿no? Deben ser ya unos 14 años. Y como coach de vida. Y aparece de repente un equipo que me seduce en la facilitación, que fue un equipo que me aportó mucho. Estuve, ya son 9 años, y estuve en el espacio súper experiencial. A mí me gusta encontrarme con la gente. Yo creo en las energías, yo creo en los vínculos que se arman desde eso de mirar, oler, tocar. Y entonces empecé a facilitar durante 9 años en este formato. Bien, me sentía como pez en el agua. Y de repente, bueno, perdón, y además en este espacio, ¿cuáles eran mis búsquedas? Mis búsquedas tenían que ver como con encontrar más metodologías, herramientas, y ahí llegaba, ¿no? Hasta que en algún minuto aparece la EFA. Yo había trabajado con Jorge Alberto en algún proyecto educativo, y entonces me dice, incorpórate a la EFA. Si yo dije, pero ¿para qué? Si lo que estoy haciendo, la verdad, bien. Siento que lo hago bien, siento que llego a la gente, siento que mi propósito se cumple. Y entonces me desafían a una mirada completamente distinta. ¿Qué tenía que grabarme? ¿Qué tenía que hablar? Y entonces me pareció, es que ustedes no se imaginan lo incómodo que era para mí hablar frente a una pantalla, no, que tienes que mirar el puntito, y así una serie de cosas, y además que mis compañeros me evaluaran. Entonces fue como tomar conciencia de cómo estaba haciendo lo que estaba haciendo. No fue fácil mirarme. Me daba mucho pudor. Yo no nací en la época tecnológica, pero fue un bonito desafío. MCO me apañó, me acompañó y me desafió, y salieron, yo diría, mayores expertices de mi parte. Y hasta ahí iba todo bien, hasta que aparece la pandemia. Entonces, otro desafío más. Y yo dije, bueno, pero esto llega por un ratito nomás. Entonces, empezaron a haber montones de reuniones virtuales, y dije, ok, con esto yo surfeo re bien, ¿no? Sin embargo, paralelamente a las reuniones virtuales, yo trabajo en educación superior, educación técnica superior, estaban mis estudiantes. Y resulta que me encuentro con no solamente mi computador y con mi cara ahí, me encuentro con nombre y apellido. Nada de eso. Años atrás. Tenemos algo Me en la desafiaban señal. con preguntas. Ok, ahí sí. Ahí Llegué sí, de ya. nuevo. Nos estás contando de tu experiencia con los Llegué de nuevo. alumnos. Sí, llegué. Llegaste de nuevo, sí. Nos estás Sí. contando de tu Sí. experiencia con los alumnos. Entonces empezó. Todavía estoy Para los que no sepan mala qué es señal. Murphy, Murphy también está inscrito en el programa, para que sepan.
Claro, ese vino aquí a hacer las suyas. Bienvenido, Melfi, gracias. Te agradecemos la participación. Y no, eso se llama la capacidad de manejar los quiebres. Seguimos. Ok, Seguimos, perfecto, Ale. esto, exactamente. Esta es la parte maravillosa que hay que surfear. Sin mirar el puntito, la verdad que da lo mismo. Surfear los quiebres y sobre todo en estos espacios, eso es lo complicado. Bien, bienvenido sea. Sigo entonces. Entonces viene la pandemia y vienen estos cuadraditos con nombre y apellido. Y dije, no, esto definitivamente me está matando. ¿Qué es lo que hago? Y ¿saben qué? Sentí que todos los años de educación, sentí que todo lo que había trabajado en presencial, todas mis conquistas que había tenido, ya no servían, porque tenía puros cuadraditos con nombres. Entonces aparece de nuevo aquí MCO y me dice, mira, ahora hay una formación de facilitadores, pero virtuales. Y me invita además a ser facilitadora ayudante. Y la verdad que los participantes fueron mis grandes maestros, porque yo tenía que darles retroalimentación, y ellos me regalaron todo un mundo de aprendizaje donde estuve al servicio de ellos, ¿no? Y qué he ido como aprendiendo. Aprendí que esto llegó para quedarse. Aprendí que hoy día probablemente va a venir una mixtura entre lo sincrónico y lo asincrónico, pero que había algo que yo tenía y que tenía que lograrlo en este espacio, que era construir, primero que nada, espacios de confianza. Tenía que sostener conversaciones significativas con las personas. No importaba si mostraban la cámara o no se mostraban en cámara, que tenía que aprender a sostener también conversaciones difíciles, que tenía que sortear los innumerables quiebres que no tenían que ver con nuestra vinculación, que tenían que ver con cosas tecnológicas, con estudiantes que vivían en el campo, que nunca se habían mostrado, que se sentaban siempre al final de la sala y ahora yo los obligaba a aparecer acá o les pedía que aparecieran. Aprendí que tenía que generar vínculos a través de este espacio. Y por lo tanto, para mí, hoy día es un desafío enorme. Para mí, la facilitación es una herramienta de transformación social y que me debo al mundo, a mi mundo profesional, que debo estar a la altura de lo que el mundo hoy día está necesitando. No importa si yo haya nacido o no en la era tecnológica, ¿no? O haya nacido con el computador al lado. Yo quiero estar ahí disponible, quiero la transformación de las personas, de las organizaciones, de mi sociedad, la mía propia. Y por lo tanto yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo hago para que en este espacio pase, no sé si decir lo mismo, pero logre conectarme de tal manera, tenga el impacto a tal punto como yo lo hacía hace 10, 12 años atrás en una facilitación presencial? Ser anfitriona no es fácil. Pero me desafío a eso, estoy feliz de hacerlo, y quiero ser una constante aprendiz, y mis maestros son los que están aquí, los que vendrán. En este buque estamos todos y la invitación a los que están por venir, es que ningún coach, ningún facilitador puede quedarse abajo de esta transformación social a través de lo digital. Tenemos que poder hacerlo, tenemos que poder vincularnos. Esa es mi invitación hoy día, Jorge Alberto. Alejandra, qué delicia, qué cadencia,
qué ritmo, qué sabroso escucharte. Y lo que recojo de esta cantidad de cosas preciosas es que la EFA, la experiencia te ayudó a tomar conciencia de lo que estabas haciendo, fue un desafío para ti, fortalecer tu experiencia a través de estas miradas particulares que te llevaban a la orilla, te desafiaban. La pandemia además te reforzó para la formación virtual, los participantes, tus grandes maestros, y nos entregaste una serie de cosas que quiero destacar. La pandemia llegó para quedarse y la forma de facilitar para quedarse, corrijo, viene una mixtura sincrónica y asincrónica, construir espacios de confianza, sostener conversaciones significativas y difíciles, surfear los quiebres, ver, trabajar con lo tecnológico, ir más allá, y sobre todo nos hablas de generar vínculos, me pareció muy importante. Y hablas de que la facilitación hoy en día es una herramienta de transformación social, punto central en lo que muchos debemos hacer para dejar un mundo mejor de como lo encontramos. Y me encanta escucharte que esto te hace feliz y que ser anfitrión es un desafío para que efectivamente logremos tocar estos corazones, estos seres humanos que se exponen frente a nosotros. Ale, gracias, feliz de escucharte, maravillosa, eres maravillosa. Gracias. Voy a invitar ahora a ti, gracias. Voy a invitar entonces a mi querido amigo Rodrigo Ramos, desde Puerto Varas y desde cualquier lugar del mundo. Rodrigo, las preguntas también para ti, ¿qué necesidad tuviste tú para entrar a esto? ¿O cómo fue el acercamiento? ¿Qué te ayudó en la vivencia? ¿Y cuáles son tus desafíos actuales? ¿En qué te mueves para desafiarte y crecer y avanzar? Rodrigo Ramos, bienvenido. Muchas gracias, Jorge Alberto. Bienvenidos todas y todos. Hoy les voy a contar en breves palabras cómo la EFA ha contribuido a los cambios más importantes de mi vida. ¿Qué les parece? Soy de profesión constructor civil y magíster de la Universidad Católica, pero quiero presentarme con mi pasión. Mi pasión es esta. Mira, si ustedes ven acá que yo imprimo en la pantalla, si ustedes se fijan aquí, ahí aparece mi nombre también. Sí, porque también soy mago ilusionista. Así que esas dos son mis grandes pasiones, la construcción y la magia. ¿Por qué les cuento esto? Porque trabajé, además de liderando equipos en la construcción, también trabajé paralelamente como mago profesional. Y en estas andanzas conocí a Pamela Rabanal y a Jorge Alberto Restrepo justamente en un teatro. Ellos son los directores de esta compañía de MSO. Y en el teatro ellos vieron ciertas características en mí probablemente, habilidades transversales, cierta oratoria también, manejo para hablar en público, manejo de grupos. Y ellos me llamaron a invitarme a un proyecto a MSO. Así es como comencé la relación con MSO. Bueno, con estas habilidades empecé a hacer relatorías, empecé a manejar equipos, pero solamente con la oratoria, debido a hablar en público, a desenvolverme en esas áreas. Comencé a trabajar con MSO, con grandes empresas como Walmart, por ejemplo. Pero yo tenía una necesidad, empecé a adquirir una necesidad, empecé a ver que me faltaban herramientas, porque después de muchas horas de relatoría con estas empresas, quería llegar al siguiente nivel, quería ser un facilitador, que en ese momento recién yo estaba comenzando a comprender lo que era un facilitador versus un relator. Entonces, primero empecé observando, luego empecé co-facilitando con mentores, con grandes maestros que tenían más experiencia. Y así, de a poco, me fui acercando a la facilitación, pero me faltaban todavía herramientas. Entonces, estaba entrando a este mundo de las capacitaciones de a poco, estaba entrando más o menos por el costado, debido a la magia, principalmente creo yo. La magia me llevó a este oficio maravilloso. Y entonces, pero no era suficiente el hablar en público, no era suficiente la habilidad para manejar personas, no era suficiente tener conocimientos de interés empresarial, que me lo había dado mi profesión como constructor. Entonces, empecé a identificar esas falencias, empecé a identificar esas necesidades. Necesitaba más herramientas. Y MSO afortunadamente confió en mí y me invitó a participar de la Escuela de Formadores de Adultos. Ahí entré justo en la etapa del estallido social, previo, fines de año 2019. Creo que una época de un punto de inflexión debido a los acontecimientos que hubo en el país y lo que venía después, que nadie sabía qué iba a pasar. Ustedes ya saben.
Entonces, fue clave para mí en ese mismo proceso haber entrado a la EFA. Ahí me entregaron técnicas prácticas, ejercicios de situaciones reales de una facilitación, evaluaciones muy rigurosas también desde cómo manejar un quiebre. Lo que le acaba de pasar a Alejandra Palleras, por ejemplo, lo veíamos en la EFA. Veíamos cómo manejar un aspecto difícil que pueda ocurrir con algún participante o con algún aspecto técnico también. Todo, no se quedaba ningún detalle fuera de la EFA. Era como hacer un ensayo ahí en vivo, pero en un espacio controlado, donde sí podíamos equivocarnos. Entonces, bueno, fue un proceso que se alargó un poco debido también al estallido social, debido a la incertidumbre que había en el país a fines del año 2019, pero seguíamos ahí, seguíamos yendo a clases, aprendiendo no solamente a manejar los quiebres, ni a la manera de hablar, ni de relacionarse, sino que también a desarrollar un diseño instruccional, por ejemplo, también cómo generar espacios de conversación para generar transformaciones en las personas. Todo esto fue clave en mi caso porque incluso en la EFA me ayudaron a encontrar mi Ikigai, el propósito de vida que salió por ahí también, que Alex lo mencionó. También la EFA me ayudó a aclarar ciertas cosas personales. Por eso les estoy hablando y les digo desde un principio que la EFA me ayudó también a los cambios de mi vida, a los cambios más importantes de mi vida. Y la EFA me ha desafiado principalmente a profesionalizar mis talentos. Todos tenemos talentos. Los míos, la EFA me ayudó a ordenarlos, a profesionalizarlos. La EFA me enseñó a hacer magia sin cartas, a no depender del recurso de la magia, que yo siempre me he afirmado mucho en eso. La EFA me ayudó a confiar en mí, a confiar en mis capacidades más allá de mi talento o de mi habilidad con la magia. Eso ha sido clave también para mi aprendizaje. Bueno, esta formación también coincidió, como les decía, con la llegada abrupta del mundo virtual, que es maravilloso, y aquí nos convoca y de esa manera podemos estar aquí juntos todos nosotros. Entonces, también llegó afortunadamente para mí justo en ese momento, porque el mundo virtual, si bien es diferente, las técnicas que te enseñan en la EFA te sirven para el modo presencial o para el modo virtual también. Entonces, toda la suma de herramientas, de conocimientos, me han servido tanto para la parte presencial como para la parte virtual también, como lo estamos viendo aquí. Y finalmente les quiero contar la última magia que me ha dado la EFA, y es que hace 3 meses aproximadamente me llamaron para ofrecerme ser profesor de liderazgo en un magíster de la Universidad Católica. Y debo decir que con todas las herramientas que me ha dado la Escuela de Formadores de Adultos ha sido clave, pero clave para poder abordar este nuevo desafío en mi vida como docente, como profesional. Así que los invito a todas y a todos a perfeccionar sus talentos, a perfeccionarse cada día, a seguir aprendiendo. Nunca es suficiente, siempre se puede dar el siguiente paso. Muchas gracias. Rodrigo, extraordinario, nunca es suficiente. Siempre podemos dar el siguiente paso. Totalmente de acuerdo. Quiero resumir lo que escuché de ti. Pasaste de la oratoria que teníamos allá donde nos encontramos en el evento que hiciste de magia y hacías oratoria, después creías que era relatoría, pasaste a facilitación, tuviste experiencia con grandes grupos, observaste mucho, cómo facilitaste también otro tanto y siempre notabas que te faltaba y vieron el estallido social, te vinculaste con la EFA. Antes de ese estallido social, aprendiste técnicas, evaluación, manejo de quiebres, diseño instruccional, bueno, y además que tienes unos grandes talentos para poderte comunicar esa fuerza, esa felicidad que transmites, me parece potentísimo. El Ikigai, que también hablas de Alex, y veo que lo que hoy en día te desafía es profesionalizarte aún más en lo presencial y virtual, valorarlo. Hoy en día te sientes mucho más profesional en tus manejos de talentos, en hacer magia sin cartas y en confiar más en ti. Extraordinario testimonio. Queremos decirle a los que nos están escuchando que esto no es preparado, no es que le hayamos pagado un speech a cada uno de ellos para que lo digan de esa manera, les sale así ya lo hacemos de esta manera. Porque algunos dirán, no, esto estaba preparado, pero claro, salta para el lado. No, esto nace de nosotros de verdad, lo estamos contando como lo sentimos. Vamos a cerrar agradeciendo primero a Alejandra Palleras, a Pamela, Lisette Fierro, a Alejandro, a Alexander Fogel, a Alex, mi querido amigo, a Rodrigo Ramos, todos mis queridos amigos, y voy a pedir que cierres tú, Alex, contándonos lo del regalo. ¿Qué sería el regalo para darles a ustedes
este cierre de este webinar. Te doy la palabra, Alex. Me parece excelente y yo se lo paso a la ministra Fierro, porque Pamela tiene La ministra ese Fierro se lo pasa a Pamela Fierro. Bueno, contarles a todos y todas quienes asistieron a este webinar que nosotros estamos próximamente a lanzamiento de 2 nuevos programas, que es el Formación de Formadores Iniciales, para quienes quieren aventurarse a conocer lo que nosotros conocimos, o al Formación de Formadores Avanzados, para quienes ya están incursionando y quieren tener mucho más herramientas para este proceso. Pero antes de que ustedes vean esos programas, nosotros queremos ofrecerles poder hacer una evaluación de sus competencias y ver su índice de madurez de formadores. Y ver si es que ustedes estarían en un espacio inicial o ya en un espacio avanzado. ¿Cómo sería esto? Tendrían que enviarnos un video a el correo que vamos a colocar acá en el chat, que es el mío en este caso. Ahí lo voy a colocar antes de que... Y ahí no sé si se ve el chat porque me aparece cargando. ¿Se ve? Sí, ya. Este video lo ideal es que nos lo envíen de aquí a, voy a dar plazo una semana para nosotros poder obviamente evaluarlo y poder darles una respuesta sobre en qué nivel deberían estar. Y las preguntas que deberían estar en este video es quién soy, primero que se presenten, por qué les gustaría participar en una formación de la EFA y qué quiero lograr con esta formación, que son exactamente las mismas preguntas que respondimos nosotros. ¿Quiénes son? ¿Por qué querrían participar en una formación como la que ofrece la EFA? ¿Y qué quiero lograr con esta formación? Con este video nosotros les vamos a indicar de forma automática si les toca pasar por el inicial o el avanzado. Esta evaluación es totalmente gratuita, no tiene ningún costo, es un regalo, y nosotros lo que les mostramos en esta evaluación es un índice de madurez de formadores. Así que ahí lo está mando el regalo. en WhatsApp, lo mando en el celular, formato vertical, de 2 horas el video, de 4 minutos. Lo ideal es que sea, sí, nosotros... una de las herramientas que enseñamos es el microlearning, entonces lo ideal es que este video no tenga más de 6 minutos. Nuestras presentaciones duraron 7 minutos para que se hagan una idea, entonces 6 minutos el video como máximo, así 5 o 6 minutos, y deben enviármelo al correo que está ahí en el chat, pamela.fierro@msochile.cl. Pame, gracias por el regalo que todos nos han entregado, compartiendo estas vivencias, experiencias, miradas particulares de la EFA. Gracias a todas y todos los que nos están viendo ahorita, los que han tenido que irse, lamentablemente, pero gracias a Gabriel, a Cecilia, a Caterín, gracias, a Igor de nuevo con nosotros siempre, a Sebastián, a Andrea Becker, queridísima amiga, buenísimo, a Paola Maringer, qué rico verte por aquí, a Cristian, a Mónica, a Gustavo Callejas. Jorge Alberto. A Pamela Fierro también. Antes de que cortes, me avisan por interno que hay un segundo regalo para los participantes, así que no se vayan. El que estaba a punto de salir, no se vaya. Vamos. Y hay un segundo regalo. Fernanda. A Cecilia Araya, a Paula Sepúlveda, a Víctor Moya, a Luis Videgain, a Caterín Burgos, a Carolina García, ya la mencionaba, a todos, Fernando Peralta, Mirta Rubilar, felices de tenerlos con nosotros. Vean, accedan a la información que ofrecen aquí y bueno, vamos al segundo regalo y de pronto nos aparece un tercero. Fernanda, cuéntanos. Bien, bueno, primero que nada agradecer a todos los participantes, estamos muy felices de que hayan estado acá y ahí los buenos comentarios que recibimos por parte de Víctor de que les gustó el webinar. La verdad, yo siendo parte del equipo me sorprendí muchísimo de que aparecieran acá los testimonios que son 100% verídicos. Todos han sido participantes de la EFA y hoy en día trabajan con nosotros y nos ayudan a esta transformación de personas dentro de esta organización, así que fue súper emotivo.
Y para contarles sobre el regalo, como les comentaba Pamela Fierro, nosotros vamos a estar lanzando 2 programas ahora a mediados de octubre y en noviembre, uno inicial y el otro avanzado. Y para los participantes que están aquí, que los tengo identificados, vamos a ofrecer un descuento de una preventa a este programa. Por lo tanto, los invito a que si quieren conocer su madurez, en cuanto a la facilitación, puedan enviar este video que comentó Pamela Fierro y desde ahí podemos ver la opción del descuento aplicado a los que pudieron participar hoy en día. Fantástico regalo. Entonces vamos a conectarnos con Pamela Fierro. Yo hago una excelente, súper. De índole parroquial. Parte del pilar que se ofrece aquí tiene que ver con la ética. Y parte de lo que tenemos que declarar es que todos los videos son resguardados y manejados con la confidencialidad que se requiere. Jamás saldrá de aquí un video para otro uso, nunca más. Simplemente se utiliza en la pertinencia y no es menor, y es muy importante aclararlo. Por tanto, siéntase con la comodidad, como todos lo han vivido y lo vivimos permanentemente, que el factor ético y moral es necesario para poder hacer una facilitación profesional con altura. Cierro entonces diciendo gracias Fernanda, gracias Pamela por los regalos. Pamela Rabanal, para que nos des unas 2 palabras de despedida y de agradecimiento y de invitación. Sí, solamente darle las gracias a todos los que participaron y también un abrazo particular a cada uno de los que dio el testimonio, porque realmente era como para agarrarlos a besos, porque es demasiado potente, lindo y transformador lo que estamos haciendo en la EFA. Así que a seguir insistiendo y hacer que este mundo sea mucho mejor, sobre todo en este proceso de transformación que estamos viviendo ahora. Así que muchísimas gracias a todos. Si pueden dejar, por favor, las cámaras visibles para una foto final, sería fantástico. Excelente, y despedirnos ahora diciéndole muchas gracias por participar. Los esperamos, nos vemos, felices de hacer lo que hacemos. Bueno, encantado. Que pasen muy buena noche y que les vaya muy bien. Excelente. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias por vernos. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias, Víctor. Chao. Chao, Gustavo. Chao.